Hola a todos y a todas, soy el profesor Kang y esta vez vamos a hablar de un capítulo de la historia de Inglaterra, la Revolución Inglesa, que ocurrió en el siglo XVII. Como siempre, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas. Os dejo con el vídeo. En la década de 1640 se desató en Inglaterra un choque entre el rey Carlos I y el Parlamento, que derivó en una guerra civil. El historiador británico Blair Borden, quien ha escrito extensamente sobre esa época y pasó casi toda su carrera dando clases en la Universidad de Oxford, señala que en aquellas circunstancias confluyeron tres crisis distintas. Hubo una crisis constitucional. Carlos I, rey de Inglaterra, buscó hacerse más fuerte al estilo de los monarcas absolutistas de Francia y de España, pero en un momento en el que estaba en una posición débil. No tenía suficiente dinero. Él dependía del ingreso de los terratenientes, cuyas rentas no se estaban incrementando. Además, la inflación aumentaba rápidamente porque había una creciente burocracia a la que tenían que pagar. La corona dependía del Parlamento para recaudar fondos, y cuando éste no cedió a ello, el monarca intentó subir los impuestos sin contar con el Parlamento, lo que produjo una crisis constitucional, explica este historiador. Al mismo tiempo había una crisis religiosa, por la existencia del monarca en imponer las prácticas anglicanas sobre la Iglesia en Escocia, algo a lo que los escoceses se resistieron y que condujo a las llamadas Guerra de los Obispos. La tercera es una crisis británica, porque los reyes de Inglaterra también eran soberanos de Escocia y Irlanda. A inicios del siglo XVII, los ingleses estaban tomando tierras en Irlanda, lo que generó una revuelta local contra ellos, de tal forma que en torno a 1640 coinciden la crisis política y religiosa con la crisis entre Inglaterra, Escocia y Irlanda. La guerra civil acaba con un triunfo del Parlamento sobre Carlos I, aunque los acontecimientos tomarían un giro que hasta entonces nadie había previsto. Para ganar la guerra, el Parlamento tuvo que reclutar un ejército que se volvió muy radical y revolucionario. Y en 1649, como resultado de la presión de esta fuerza, el rey fue ejecutado y la monarquía abolida. La Cámara de los Lores también fue disuelta y eliminada. Eran cosas que nadie había imaginado en 1642 cuando se inició la guerra. La decapitación de Carlos I además estuvo antecedida por otro evento absolutamente inusual: su enjuiciamiento y condena a muerte bajo la acusación de alta traición contra su reino. Este era un concepto muy nuevo. Normalmente la gente era enjuiciada por traición porque habían actuado contra el rey, y ellos inventaron la doctrina de que era el monarca quien había traicionado a sus súbditos. Para asegurarse de que el procedimiento transcurra según sus objetivos, el ejército liderado por Oliver Cromwell se encarga de purgar el Parlamento, evitando por la fuerza que aquellos de sus miembros que no estuvieran de acuerdo con el juicio y condena del monarca pudieran participar en el proceso. Tras la abolición de la monarquía, se constituyó una nueva forma de gobierno, llamada Mancomunidad de Inglaterra. Esencialmente era lo que conoceríamos ahora como una república. Había un Consejo de Estado electo por los miembros del Parlamento, que ejercía el poder ejecutivo con una jefatura rotatoria. La colección de palacios reales fue puesta a la venta, con excepción de unos pocos que fueron conservados para el Consejo de Estado, y el pueblo de Inglaterra fue declarado como el poder soberano. Se puso en marcha una agenda reformista que incluyó cambios en la Iglesia, que se hizo mucho más protestante en sus rituales. Además, en ese periodo, Reino Unido tuvo la primera constitución escrita de su historia. Hubo muchos cambios en la forma en la que la gente vivía su vida. Así, por ejemplo, las bodas ya no se realizaban en las iglesias, pues se convirtieron en actos seculares, y cualquiera que hubiera luchado de parte de Carlos I durante la guerra civil tenía prohibido participar en el gobierno del país. Este gobierno parlamentario se extendería por unos 4 años, y según explica Blair Borden, fue acusado de ser tan tiránico como había sido el rey, pues combinaba los poderes ejecutivos y legislativos sin que existiera ningún contrapeso. Pero el poder se concentraría aún más a partir de 1653, cuando luego de un golpe de Estado que disolvería el Parlamento, Oliver Cromwell se erige como Lord Protector de la nación. Es como si Cromwell hubiera medio restaurado una monarquía. Él no es llamado rey, sus poderes están circunscritos, pero es una suerte de retorno al mandato de un solo gobernante, con parlamentos que son convocados de forma regular y que tienen sus poderes constitucionales garantizados. Él no usa corona, pero quiere tener el poder de un rey. Quiere ser capaz de ejercitar el poder y lograr que sus políticas se apliquen, pero también le preocupa ser acusado de usurpador. A su favor, Cromwell tenía el prestigio que había acumulado como jefe militar durante la guerra contra Carlos I,
así como las guerras siguientes en las que derrotó las fuerzas favorables a la monarquía, tanto en Escocia como en Irlanda, incorporando estos territorios a la mancomunidad. Por otra parte, el estadista era un gran defensor de la libertad de conciencia y de la libertad de religión, algo que quedaría como legado. Es un periodo de gran debate, y no hay gobierno que realmente pueda controlar la libertad de expresión. Hay una gran expansión de las publicaciones impresas, panfletos, libros, periódicos. Es una suerte de experimento extraordinario en teología, con grupos religiosos discutiendo unos con otros, y hay un gran debate sobre el principio de la libertad de conciencia. Cromwell fallece en 1658, y en su lugar su hijo Richard es nombrado como nuevo Lord Protector. Pero este no logra conservar el poder, y poco después se restaura la monarquía. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.